La CRES del 2008 nos dejó planteados muchos retos en distintos campos. En el campo de diversidad cultural e interculturalidad en educación superior, en particular, nos dejó el mandato de la recomendación C3, que dice: el reto no es incluir a estudiantes indígenas y afrodescendientes en las instituciones de educación superior tal cuales ellas existen hoy en día. El reto es transformar a estas universidades y otras instituciones de educación superior para que sean pertinentes con la diversidad cultural propia de las sociedades latinoamericanas, incluir sus cosmovisiones, incluir sus conocimientos, incluir sus necesidades y demandas e incluir sus proyectos de futuro. Ese es el reto que tenemos planteado y en esa línea tenemos que trabajar para ver cómo lograr que avancemos en esto. Hemos avanzado desde la CRES 2008 y tenemos en este sentido muchas expectativas de avanzar aún más en la CRES 2018 porque, a diferencia de la de 2008, donde este tema era uno de los temas que el IESAL propiciaba que se investigaran, pero no, y llevamos una investigación sobre esto, pero no era uno de los ejes. En este caso es uno de los 7 ejes de la CRES y esto nos compromete mucho, tanto a quienes tenemos la responsabilidad de hacer los estudios del caso, como al concierto de las instituciones de educación de América Latina, porque va a ser un tema de alta visibilidad y es un tema de alta visibilidad en toda América Latina, incluso fuera del sistema de educación superior. La educación superior en América Latina no solo tiene el reto de esa recomendación de la CRES 2008, tiene el reto de acabar con el racismo en América Latina. Un racismo que tiene distintas poblaciones objetivo, digamos, pero en particular en este caso nos ocupa la población indígena y afrodescendiente en América Latina, porque hay una historia de exclusión muy importante, una historia de abusos, una historia de incumplimiento de tratados de los tiempos de la colonia, según los países, y de los tiempos republicanos. Porque fuera de esto se trata de una población demográficamente muy significativa. El total de la población de América Latina es del orden de los 590 millones de personas. Estoy redondeando. La población indígena sumada de América Latina son 42 millones. Esto quiere decir que es más del 7,2%. La población afrodescendiente en América Latina alcanza 123 millones de personas. Es el 21%. No puede ser que estemos dando la espalda a esta realidad demográfica. Esto está distribuido de manera muy distinta en distintos países, pero es mucho más alta de lo que solemos pensar en países como Argentina, que pretenden tener solo una población descendiente de europeos, donde la población indígena es el 2,5% del total nacional. Es interesante darse cuenta que en Australia, donde la población indígena es aproximadamente de la misma proporción que en Argentina, hay políticas explícitas para incorporar los conocimientos de los pueblos indígenas y para incorporar estudiantes indígenas en las universidades. Es aún más interesante notar lo que está pasando en Canadá, donde la población indígena es del 3,3% del total nacional, donde se están implementando políticas en las universidades ya desde hace tiempo, donde hay universidades indígenas reconocidas por el Estado y donde hay un reconocimiento de una nueva política pública del Estado canadiense que se expresa en el discurso que dio el primer ministro de Canadá ante la Asamblea General de Naciones Unidas el 21 de septiembre del 2017, donde plantea una política de reconciliación y de compensación del Estado canadiense hacia los pueblos indígenas. El dato más interesante todavía es que las universidades canadienses en este momento están creando comisiones de trabajo para ver cómo implementar esta política pública al interior de las universidades. Tenemos que resolverlo en cada sociedad de una manera distinta, pero en todo caso ahí hay una política pública muy clara. Hay otras políticas muy interesantes en América Latina, por ejemplo en Brasil, el ProLIND, que dio lugar a la creación de 21 licenciaturas para la formación de profesores de educación intercultural bilingüe en las comunidades indígenas. Hay las 12 universidades interculturales mexicanas, hay las 3 universidades indígenas en Bolivia, hay las 4 que se han creado en Perú, una ya está funcionando, otras están por funcionar, en fin.
hay en nuestras propias experiencias mucho para aprender de nosotros mismos y pensamos que la CRES 2018 puede ser una oportunidad interesante, importante, valiosa, para que el conjunto del sistema de educación superior latinoamericano se ponga al corriente de todo esto y vea de qué maneras podemos llevar más lejos, de qué maneras podemos tratar de poner en práctica las recomendaciones de la CRES 2008 e incluso avanzar más.